considerado a través de la experiencia de un hombre, ¿sí? Un hombre especial, un hombre muy particular, como fue precisamente Samuel. Parece extraño que en este siglo XXI que vamos transcurriendo y habiendo tanto ejemplo, si me permiten entre comillas, de liderazgo eh, tan importante para este mundo, ¿sí? Eh, un Steve Jobs, ¿sí? Por ejemplo, el fundador de Apple, con todo lo que significó, con toda su influencia, con todas las enseñanzas que dejó en cuanto al tesón, el trabajo, la iniciativa, la capacidad de crear y de adelantarse quizá en el tiempo, en muchas cosas que él pensó, ideó, en un tiempo de hombres como Bill Gates, ¿sí? Hombres que llevan adelante cierto liderazgo en este mundo, políticos tan reconocidos, preponderantes en este tiempo, un Obama, un primer presidente de color hace unos años atrás, quien fue tenido muy en cuenta, quizás aún inclusive estando de acuerdo o no de acuerdo con muchas de sus políticas. Cómo puede alguien que nunca fue político llegar al poder, como en el caso de presidentes, como en el caso de gobernantes. El ejemplo de liderazgo a través de lo que lograron para el bien en la humanidad, eh, pensando en nuestro país en un favaloro, aun cuando al final de sus días tomó una decisión tan a contramano, un hombre que hizo tanto para preservar la vida de miles y miles de personas en este mundo, que haya tomado la decisión tan drástica. Las razones pueden ser discutidas o no, ¿sí? Eh, pero una decisión tan drástica de terminar su vida de una forma tan terrible como lo hizo, y cortando un legado de enseñanza, quizás, de preparación a otros para el futuro. Es decir, creo que miramos a nuestro alrededor en este siglo nuevito que vamos transcurriendo, y la verdad que a nivel humano, ejemplos de líderes no faltan. A nivel humano, ejemplos de líderes no faltan. Tanto los buenos como los malos, ¿sí? Porque tanto unos como otros trascienden, ¿sí? Históricamente, y por las cosas que hacen, principalmente por las decisiones que toman y por la forma en que van influyendo, para bien o para mal, a todos aquellos que prestan atención a sus vidas, prestan atención a su enseñanza y siguen quizás el carril de lo que ellos van proponiendo. Decía que extraño, ¿no? Que en esta noche nos juntemos un grupo de varones para, para ver el ejemplo de un hombre eh, con mucho más distancia en el tiempo que simplemente estos últimos años que hemos transcurrido. Y extraño sin duda para el mundo, porque al mundo le cuesta muchísimo ver hacia atrás en la historia, le cuesta muchísimo al mundo mirar hacia atrás en la historia y mucho menos mirar hacia atrás en la historia propuesta por la palabra de Dios, por la Biblia. Y sin embargo, Pablo lo dice en forma bien clara, que todo aquello que se vivió, que todo aquello que se escribió, que todo aquello que quedó plasmado en la escritura quedó para nuestra enseñanza, ¿sí? Para nuestra enseñanza. Para el mundo es extraño, para nosotros no, y mucho más para nosotros es necesario ir a buscar constantemente en la fuente de la palabra de Dios el ejemplo de todos aquellos hombres que nos siguen impactando con lo que hicieron y con lo que dispusieron, ¿sí? En cuanto a su obediencia, y aún con toda la realidad y quizás a veces la crudeza con que la Biblia lo presenta a estos hombres de Dios, aún inclusive en sus propios errores y aún inclusive en sus propias debilidades. Y en definitiva, cada vez que lo miramos de esta manera, para nosotros es nada más y nada menos que como un espejo en el cual nos tenemos que mirar para aprender y para no repetir sus errores, y sí para imitar o anhelar sus virtudes.
Samuel es una de esas luces fuertes, ¿sí? En medio de un tiempo oscuro, un tiempo de incertidumbre, un tiempo de corazones divididos, un tiempo en donde Dios lo escoge, ¿sí? Lo escoge antes de nacer, siendo ofrecido por su mamá, llamada Ana, antes de nacer, en una imposibilidad médica, que ella pudiese quedar embarazada y sin embargo ella lo pide a Dios y lo ofrece inmediatamente. Y todos hemos seguido de una forma o de otra la historia de Samuel y vimos de qué manera su formación lo fue preparando y lo fue moldeando, ¿sí? Mirando a su alrededor, contemplando a su alrededor lo que significaba un liderazgo mal desarrollado, como fue el caso de su mentor, Elí, ¿sí? Como fue el ejemplo de los hijos de Elí, de aquellos dos que degeneraron, por así decir, la práctica y el desarrollo del ministerio y del gobierno hacia el pueblo. Y sin embargo, Samuel es esa luz que se mantiene encendida constantemente, tomando todo lo bueno y aprendiendo todo lo bueno y desechando todo, todo lo malo. Hasta que llega el momento en donde finalmente Elí, eh, como eh, como sacerdote, Elí como juez, mueren sus hijos por su mala conducta, y él asume esa tarea o esa función para la cual se había preparado durante toda su vida. Es nada más y nada menos que quizás la historia repetida de muchos de aquellos líderes a los cuales quizás imitamos, pero con un toque distintivo. Una cosa es ser un líder sin Dios y otra cosa es ser un líder con Dios. Ese es el toque distintivo para todas las personas que anhelan algún tipo de liderazgo en esta tierra. Ni que hablar cuando esto acontece dentro de lo que es la vida de la iglesia, del pueblo de Dios. ¿Sí? Ni que hablar cuando esto acontece en la vida de hombres que le creen a Dios y que quieren obedecer a Dios para ser bendecidos. Sin duda obedecer a Dios siempre es una gran bendición, para ser de bendición para otros, para trascender el ámbito de la iglesia y ser de bendición inclusive para un mundo que necesita conocer a Dios. Entonces, la vida de Samuel es esa luz que está allí, latente, para mostrar, aún en aquellas cosas que él sintió, como vamos a ver en el capítulo número 8 de 1 Samuel, a donde nos vamos a dirigir, aún para mostrar que aún inclusive dentro de su propio corazón, que podría haber estado dolido o aún resentido por ciertas cosas que acontecieron, que vamos a ver ahora, él sigue enfocando su vida hacia Dios. Y a pesar de que hubo un pueblo que quiso desecharlo, eh, Dios le dice, tranquilo, no a vos, sino a mí, y sobre esto sin duda van a haber algunas consecuencias. Yo le invito a que vayamos a 1 Samuel capítulo 8. Es un poco también la, la, la continuación de lo que compartimos la última vez que estuvimos hablando acerca de este tema. ¿Sí? No olvidemos, estuvimos viendo el liderazgo de Samuel en los tiempos difíciles, un hombre que no se rindió jamás a pesar de los golpes de la vida, así era el título. Y ahora vamos a avanzar, ¿sí? En este capítulo número 8 y vamos a ver el liderazgo, ¿sí? El liderazgo espiritual desechado. Y una frase que surge allí con una claridad y con una contundencia terrible de parte del pueblo en su relación con Dios, y es, queremos un rey, queremos un rey. Samuel lleva adelante un liderazgo espiritual y aquel pueblo o sus liderados, al contemplar a Samuel, al contemplar inclusive en forma equivocada la conducta de los hijos de Samuel, llegan a un punto en donde dicen, bueno, la verdad es que nosotros ya no queremos que nos dirija un juez, ya no queremos que nos conduzca, que nos enseñe, que nos hable un juez, nosotros queremos a un rey. Vamos a leer el capítulo número 8 de 1 Samuel. Eh,
versículo 1 en adelante, ¿sí? Capítulo 8 va a ser nuestra referencia en esta noche y algo muy poquito es capítulo 9 que se lo vamos a dejar a Osvaldo para la próxima. ¿Eh? Sé que le gusta la vida de Saúl, así que se lo vamos a dejar a Osvaldo para la próxima. 1 Samuel capítulo 8 dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo hijo, Abías, y eran jueces en Berseba. Pero, sí, los tantos peros de la Biblia para marcar, no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Dios a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues Samuel: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestros granos y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y les seréis sus siervos. Y dice el versículo 18: clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová nos responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon a rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Miren, si existen capítulos tristes en la historia del pueblo de Israel, sin duda que este es uno de ellos. Pareciera que a lo largo de los siglos Israel se transformó en un especialista en desechar a Dios. Especialista en desechar a Dios. Pero este cuadro que hemos visto en esta oportunidad, leyendo el capítulo número 8, es nada más y nada menos que una representación del cuadro común de toda la humanidad. Lejos o cerca de Dios, sabiendo acerca de Dios o desconociendo de Él, queriendo saber de Él o no queriendo saber nada acerca de Dios, pero tarde o temprano llega ese punto en donde toda persona tiene que decidir si acepta y recibe o si rechaza y deja de lado. Miren, la historia esta comienza de una manera bastante triste. Y es interesante que cuando dice que habiendo Samuel envejecido, no estamos hablando de un hombre de muchos años de vida hasta este punto. Algunos comentaristas no le dan a Samuel más de 60 años en esta etapa de su vida. Quizás, como dicen otros comentaristas, el hecho de haber comenzado desde muy
pequeño a asumir una responsabilidad espiritual y con esa responsabilidad un peso sobre su corazón, sobre su alma, sobre su mente, la responsabilidad de responder en forma correcta a Dios, el peso de todo un pueblo sobre sus hombros, en su función como representante de Dios aquí en la tierra. El hombre que recibía de parte de Dios aquellas palabras que tenían que ser transmitidas con total fidelidad de parte de él, sin quitar ni agregar absolutamente nada. Quizás esta suma de situaciones lo llevaron a él a envejecer prematuramente. Lo que sí es cierto es que el pueblo, a medida que pasaron los años, iba incubando dentro de su forma de pensar, iba incubando dentro de su corazón un sentir que cada vez iba siendo mucho más grandes. El pueblo de Israel pide un rey, ¿sí? Eh, También existe otro punto más, que es algo que ya vimos la vez anterior, lo quiero referenciar solamente, y es la mala conducta de los hijos de Samuel. Pero sí hay algo que decir en forma clara para tener en cuenta. En ningún momento Dios, a diferencia de Elí, ¿sí? Dios le llama la atención a Samuel por sus hijos. Fíjense en ese pequeño detalle. Contra Elí sí, contra Samuel no. ¿Por qué? ¿Porque Samuel era favorito? No, no pasaba por ahí. Evidentemente, Samuel había hecho un buen trabajo con sus hijos. Evidentemente, Samuel había llevado adelante una buena tarea en la formación y estar atento en qué manera criaba a sus hijos. Pero la decisión final en la conducta de sus hijos no dependía de Samuel, dependía de sus hijos. Entonces es interesante cómo es que Dios no reprocha absolutamente nada a Samuel con respecto a los hijos, como sí lo hizo con relación a Elí. Y entonces nos encontramos con que el pueblo toma estos elementos, ¿sí? Para decir, bueno, estos elementos son suficientes para que nosotros llevemos adelante este proyecto que tenemos, porque de alguna manera ellos querían independizarse. De alguna manera ellos querían independizarse. ¿Independizarse de qué? ¿Independizarse de quién? Bueno, uno de los grandes cambios que se producen en cualquier persona que acepta a Jesucristo como Salvador. Uno de los grandes resultados de la conversión de alguien que pide perdón por sus pecados. Eh, es nada más y nada menos que cambiar de dueño, cambiar de reino, hasta podríamos decirlo de esta manera. Alguien eh, que ha vivido toda su vida sin conocimiento de Dios, de repente le hablan acerca de Cristo como Salvador. Le cuentan acerca de que somos pecadores y que tenemos esta gran necesidad de ser perdonados nuestros pecados. Alguien al cual se le habla y se le explica con la palabra de Dios, con la Biblia, de que todos somos pecadores y que este pecado no solamente tiene lugar en nuestro corazón como raíz, sino que tiene lugar en nuestros hechos como manifestación del pecado, en pensamiento, en palabra y en acción. Alguien que entiende esto y sabe que no tiene posibilidad de cambiar su vida, mucho menos cambiar su eternidad por sus propios hechos, llega a conocimiento de aquel que sí lo puede hacer, que es nada más y nada menos que Jesucristo. Porque para esto vino el Salvador, el Señor Jesucristo, para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, para sacarnos del pecado y llevarnos a una vida de relación con Dios, no solamente en los años que nos toque a vivir aquí en esta tierra, sino traspasando aún más el umbral de la muerte y estando absolutamente plenamente seguros de que seremos salvos por toda la eternidad, y que la muerte para cualquier cristiano, para cualquier hijo de Dios, es nada más que una instancia hacia, eh, eh, como solemos cantar en uno de nuestros himnos, hacia la gloria sin par, ¿sí? La gloria sin par. Una vez que una persona acepta a Cristo como Salvador, comienza una tarea importante en su vida, en su corazón, y es la tarea del Espíritu Santo que viene a nuestra vida para ir a ayudarnos a moldearnos en nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar.
No por nada, cuando el apóstol Pablo escribe cada una de aquellas cartas que forman el Nuevo Testamento o parte del Nuevo Testamento, hace tanto énfasis en lo que significa ser moldeados y cambiados por Dios y para Dios. ¿Sí? Por Dios y para Dios. No nos, aquellos consejos de no amoldarse a la forma de este mundo, de renovar nuestra forma de pensar, que ya no seamos como éramos antes, sino que comencemos a andar en esta nueva vida, es nada más y nada menos que el verdadero cambio que toda persona necesita, que toda persona necesita. Eh, y por lo tanto, otro de los puntos importantes en este cambio que se produce en todo aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador es inclusive el cambio de dueño. Es un concepto un poco raro, podríamos decir, porque en esto de la libertad individual, de la cual se habla tanto en este tiempo, eh, pareciera que va a contramano de cambiar de dueño. Pero la palabra de Dios explica en forma bien clara que antes de conocer a Cristo como Salvador, éramos esclavos de un amo que pagaba muy mal, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Y no solamente la muerte física, sino tristemente y principalmente la muerte espiritual. Pero el hecho de recibir a Cristo como Salvador y pedir perdón por nuestros pecados es cambiar de un amo que paga mal a un amo, en este caso nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, que ha prometido cuidarnos por siempre y por toda la eternidad. En ese cambio de dominio, en ese cambio de dueño, entonces comenzamos a comprender lo que significa que Dios sea lo primero en nuestra vida y comenzamos a entender lo que significa el señorío de Cristo. No es un concepto, es un resultado de la salvación. Sí, es un resultado. Y más allá que podamos discutir que en función de los diferentes pensamientos respecto qué es primero, si aceptar a Cristo como Señor o aceptar a Cristo como Salvador, la cosa es que las dos cosas separadas jamás pueden funcionar. Si soy salvo, entonces cambio de dueño. Y entonces este nuevo dueño, que es para mi vida, para nuestra vida, es el que marca nuestra forma de vivir. Fíjense qué interesante, porque cuando el pueblo de Israel rechaza a Dios, desecha, es una palabra muy fuerte en lo original, es una palabra muy interesante en lo original porque habla de alguien que saca de sí aquello que le está molestando. Sacar de sí aquello que le está molestando. Yo estoy buscando algunas definiciones al respecto, es desechar, ¿sí? Desechar o rechazar es apartar de sí a alguien o algo que le resulta inútil, incómodo y molesto. Esto nos permite entender aquello que le dice Dios a Samuel: no te desecharon a vos, Samuel, me desecharon a mí. Y dentro de ese desechar está este concepto pleno en el corazón, no de una persona, sino de los ancianos, los representantes del pueblo de Israel, y detrás de ellos de todo el pueblo. Para ellos el gobierno de Dios era inútil, era incómodo y era molesto. Rechazarlo significaba no considerar o tener en cuenta algo, especialmente una propuesta, una petición, una idea. Pero aquí mucho más que una propuesta o petición, idea, era rechazar a una persona, era rechazar a Dios mismo. Fíjense qué interesante que este rechazar de parte del pueblo de Israel es un quiebre muy grande para ellos como pueblo. Es un quiebre en la experiencia con Dios y en su historia fundamentalmente. ¿Sí? En su historia fundamentalmente. Al escoger a Saúl, ¿sí? Como rey, la nación rechazó a Dios, rechazó al Padre. Y después, con el correr de los años, uno va viendo otros rechazos, ¿sí? Otros rechazos, productos del mismo pueblo de Israel. Cuando el Señor Jesucristo fue llevado a juicio, ¿sí? Antes de morir en la cruz, se le dio al pueblo de Israel la posibilidad de acuerdo a la costumbre, para congraciarse con el pueblo judío, la costumbre del pueblo romano, de los romanos, de soltarles un preso, soltarles algún reo de muerte de tanto en tanto.
Y entonces, puestos en la palestra, el pueblo de Israel tuvo por un lado al Señor Jesucristo, por el otro lado tuvo a quién. ¿Recuerdan? A Barrabás. A Barrabás. Otra vez el pueblo de Israel tuvo que elegir, otra vez el de Israel tuvo que este, optar. Conocían quién era Barrabás, salteador de camino, asesino, sedicioso, tenía absolutamente todo el currículum como para decir jamás un pueblo, por lo menos con dos deditos de frente, elegiría a esta persona. ¿Cómo no iban a escoger al Señor Jesucristo, que estaba ahí, que lo habían visto hacer el bien, que lo habían visto sanar a los enfermos, levantar a los muertos de la muerte, expulsar a aquellos que estaban poseídos por demonios? Inclusive tenían que reconocer que jamás habían escuchado a nadie hablar y enseñar como él lo hacía, porque lo hacía con la autoridad que Dios le daba. Entonces, uno podría, de este lado de la historia, decir, no, no, jamás podrían haber rechazado al Señor Jesucristo. Y sin embargo, lo hicieron. Fue otro quiebre terrible en la propia historia del pueblo de Israel. Primero desecharon al Padre. Siglos después escogieron a Barrabás y rechazaron al Hijo. Y después, cuando vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 51, nos encontramos que cuando escogieron a sus líderes, en lugar del testimonio de los apóstoles, rechazaron al Espíritu Santo. Y se lo tienen que decir de esta manera: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, fíjense la referencia histórica, así también ustedes. Así que evidentemente esto de rechazar a Dios por parte del pueblo de Israel parecía que se había transformado en el modus operandi de parte de un pueblo que conocía a Dios y aún conociéndolo lo rechazaba. Aún conociendo a Dios lo rechazaba. Pero después de pensar en todas estas cosas que les estoy compartiendo, pensaba en que no tendría que asustarme tanto o sorprenderme tanto por el pueblo de Israel, ¿verdad? De este lado de la historia y tantos siglos después se nos hace bastante fácil mirar hacia atrás y señalar a alguien que, bueno, no se puede defender ni presentar ningún argumento, ¿cierto? Pero basta con que me mire a mí mismo y mirar en mi propia historia y ver las veces en que tuve la oportunidad de elegir por el bien de Dios y elegí por el mal mío. ¿De qué forma nuestras decisiones diarias van llevando poco a poco las consecuencias propias de lo que yo elijo y de lo que yo quiero hacer? Miren, a veces no son tan grandes las decisiones que tenemos que tomar para rechazar a Dios. No son tan grandes. Es más, diría que son pequeñas y que son cotidianas y que son la suma de pequeñas decisiones que hacen finalmente a una gran caída. Es tan fácil dejar de orar. Es tan sencillo dejar de hablar con Dios. Y la segunda consecuencia de dejar de hablar con Dios y dejar de orar a Dios es empezar a pensar que yo siempre tengo razón y que Dios está equivocado, aunque no lo diga, aunque no lo manifieste. Pero se va produciendo en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, ese cambio en donde poco a poco voy rechazando y ya no voy teniendo tan en cuenta lo que Dios quiere para mí, que siempre es bueno, porque si hay algo que no tenemos que olvidar, que la voluntad de Dios en obediencia siempre es buena, agradable y perfecta. Lo hemos aprendido, nos lo han enseñado tantas veces, desde chico, de joven y de grande aún. Basta con que deje de leer la Biblia, basta con que empiece a prestarle más atención al devenir del tiempo que nos toca vivir y empezar a pensar simplemente como piensa el resto del mundo, que cree que la solución está en lo que pueda hacer cualquier otro líder o cualquier otra persona importante. Es decir, el desechar a Dios no es simplemente cuestión de un solo día.
se produce posiblemente en un momento ese quiebre, pero es una suma de situaciones que van llevando a que alguien diga, bueno, la verdad que congregarse, orar, leer la Biblia, querer mantener una vida de santidad para Dios, querer cuidar un testimonio hacia todos aquellos que nos ven, eh, dejar de hablar acerca de Cristo, dejar de compartir el mensaje de salvación con otros. Son poco a poco pequeños renuncios que van llevando a finalmente decir, no quiero saber, no quiero entender nada con Dios. Es una situación muy triste. No somos capaces nosotros, humanamente hablando, de, de entender lo que esto significó en el corazón de Dios. Estoy hablando, utilizando una expresión humana para tratar de comprender a Dios, ¿sí? Sabemos que Dios no tiene corazón, con relación a la carne, pero sí sabemos que es una persona espiritual, real, con todas las características con las cuales nos ha dotado también a nosotros. ¿De qué manera Dios pudo haber sentido este rechazo aún de su propio pueblo Israel? No lo podemos medir, no lo podemos dimensionar. Y sin embargo, y sin embargo, quizás en las palabras del Señor Jesucristo, mi alma está triste hasta la muerte al saber lo que vendría por el rechazo de los discípulos, por la negación de Pedro, por el rechazo al mismo pueblo de Israel, por su muerte en la cruz, por los pecados que iban a caer sobre él, mi pecado, nuestros pecados. Podemos entender un poco lo que significó que Dios tenga que decir, no te rechazaron a vos, Samuel, me rechazaron a mí. Quizás este sea el punto en donde tengamos que definir cada uno de los que estamos aquí, pienso para mí en primer lugar, de qué manera quizás estoy rechazando lo que Dios me ofrece. ¿De qué forma? ¿Cuál es el aspecto de mi vida en donde yo puedo ver que sí, soy consciente de que en mis decisiones no quiero que Dios me gobierne? No quiero que el Espíritu Santo me guíe, no quiero que el Señor Jesucristo sea el Señor de mi vida. En algún punto tengo que darme cuenta de eso para tomar las decisiones pertinentes al respecto. Porque en definitiva, cuando sigamos el hilo de toda la historia, ¿sí? Mucho de eso va a compartir Osvaldo, porque en realidad la vida de Saúl es, podríamos decir, el ejemplo o el elemento que Dios utiliza para mostrar lo que significa alguien que paulatinamente va dejando de lado a Dios. Nosotros tengamos que rever cómo está nuestra vida en este sentido. Miren, el señorío de Cristo no es un concepto, no es un concepto a tener en cuenta o es un concepto a estudiar de la Biblia para conocer lo que el señorío de Cristo es la consecuencia de nuestra relación con Dios, de cuánto amamos a Dios, de cuánto estamos agradecidos por habernos salvado y por habernos perdonado. El señorío de Cristo significa que ya no vivo yo, sino que, como decía el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo que ahora estoy viviendo, es lo que Dios ha preparado para mi vida, para tener una vida nueva y una vida buena para Él. ¿Dios permitió que Israel tuviese rey? Sí, sin duda, algo de esto estuvimos hablando, debatiendo la vez anterior acerca de la voluntad permisiva de Dios. Claro que les concedió su petición. Un comentarista dice que Dios estuvo dispuesto, y aún inclusive en esto vemos gracia, misericordia y condescendencia de Él, de parte de Dios hacia Israel. Dios estuvo dispuesto a considerar que el pueblo de Israel no iba a seguir este estándar planteado por Dios, e inclusive Dios estuvo dispuesto a acompañarlos, enseñarles, guiarlos en la otra instancia propuesta por el mismo pueblo. ¿Se entiende? ¿Se entiende?
Dios nos propone un camino elevado, sin duda que nos propone un camino elevado. Es elevado porque proviene de Él, de su mente, de su pensamiento y de su buena voluntad para con nosotros. La vida cristiana es una vida elevada. Es una vida que se sostiene por sobre la maldad de este mundo, por sobre la mugre de este mundo, por sobre el sistema de este mundo. Es una vida elevada porque viene del cielo, viene de Dios. Y a veces voluntariamente descendemos de ese nivel de vida, si se quiere, y comenzamos a andar en otro nivel. ¿Nos desecha Dios? ¿Nos abandona Dios? No. Está ahí, al alcance de nuestro corazón y principalmente al alcance de nuestro clamor. Cuando nos damos cuenta que estamos lejos de Él, decimos, Señor, perdóname, perdóname porque quiero volver y quiero salir de este lugar donde estoy, quiero volver al lugar donde vos me pusiste en primer lugar. Sacó, dice el salmista, mis pies del lodo cenagoso y me puso sobre roca firme. No solamente la experiencia de la salvación, así es cuando somos salvados por Cristo, sino que también es la experiencia de todo aquel que quiere volver a Dios. Les podría contar lo que significó a mí las veces que tuve que volver a Dios. Y las veces en que Dios me tuvo que enderezar las piernitas para ponerme otra vez en lugar firme y decirme, bueno, Marcelo, vamos para adelante otra vez, vamos para adelante de nuevo. Les puedo decir que el Señor ha tenido mucha paciencia para conmigo y me avergüenza realmente las veces en que yo no respondí en la manera en que Él me ha pedido a lo largo de todos estos años. Ahora bien, esto que hemos compartido en este capítulo 8 es una ilustración sin duda de la voluntad permisiva de parte de Dios. Dios les concedió su petición, pero también les advirtió que les costaría mucho. Una de las cosas que tenemos que desarrollar, queridos hermanos, es esta capacidad, y algo que se desarrolla es la capacidad de prever lo que puede suceder en las decisiones que estamos tomando. A veces somos muy ciegos en ese sentido, ¿sí? Pero el punto clave de prever lo que puede suceder en las decisiones que estamos tomando es nada más y nada menos que la obediencia a Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. Tanto es así que Samuel se lo tiene que decir al rey Saúl años después, se lo tiene que decir. No se complace Dios en todo lo que le podamos dar u ofrecer, sino que se complace, y si prestamos atención al devocional de Marco en esta semana, ¿sí? Que es un pequeño repaso al respecto, se complace en que seamos obedientes a Él. Nada más y nada menos. Obedientes a Él. Les concedió la petición, pero les advirtió lo que les costaría. ¿Sí? En Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 20, nos encontramos, si no me equivoco, Osvaldo me puede ayudar, creo que 400 años antes aproximadamente, las instrucciones acerca de un rey. O sea, fíjense, Dios le estaba dando las instrucciones acerca de un rey cuando no estaba en la voluntad de Dios para con el pueblo que ellos tuvieran rey, pero Dios sabía que lo iban a pedir y les puso de antemano todo lo que sería en la experiencia de ellos al tener un rey, desechar a Dios y querer un rey de entre los hombres. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ellas y la habitas y digas, ¿sí? Deuteronomio 17, 14 dice, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores. Dios se lo estaba diciendo 400 años antes. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, y da una serie de instrucciones al respecto. Una serie de instrucciones al respecto. Pero si prestamos atención en la lectura que tuvimos, fíjense las características de este rey. Las características de este rey. 1, 2, 3, 4, 5 veces se repite esta expresión acerca de cómo sería el rey para ellos. Y dice, tomará, 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 tomará y tomará. Va a tomar, dice, va a tomar a tus hijos, va a tomar a vuestras hijas, va a tomar lo mejor de lo que tengas y lo que produzcas, va a tomar a tu siervo y a tu sierva, es decir, vas a tener que
aprender a darle a alguien que te lo va a exigir para provecho propio. Es cierto, posiblemente también para poder saber administrar un reino. Hasta el día de hoy tenemos gobiernos elegidos democráticamente que nos siguen pidiendo a través de los impuestos para poder sostener un sistema. Lo conocemos al dedillo lo que esto significa en la actualidad, ¿verdad? Pero en el caso de ellos, estaban perdiendo de vista a un Dios que solamente les estaba pidiendo su corazón, su corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y después de eso, sin duda, que estaría la respuesta, por amor en obediencia a Dios. Y sin embargo, ellos quisieron cambiar de gobernante. Quisieron cambiar de gobernante. A contrapartida de estos reyes que toman y toman y toman, nosotros hemos conocido otro rey, ¿verdad? Hemos conocido otro rey. Su nombre es Jesús. Y es aquel que dijo que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué diferente que es la propuesta de Dios a la propuesta humana, ¿verdad? El hombre pide para sí, y sin embargo Dios se da para cada uno de nosotros. Tenemos la oportunidad única en este tiempo como varones de seguir rindiendo nuestro corazón y nuestra vida a Dios. Cada uno en el tiempo que le toque vivir, en la instancia que nos toque vivir. Aquí hay presentes jóvenes que están de novios, que se quieren casar, hay jóvenes solteros, hay jóvenes recién casaditos, hay otros que llevan un poco más de tiempo, algunos que ya estamos llegando a la treintena de años, un poquito más de casados, algunos que ya han pasado largamente su experiencia, algunos que ya somos papás, otros que son abuelos, y sin embargo, en cada una de las experiencias que Dios nos está permitiendo vivir en este abanico de personas aquí, de hermanos aquí representados en esta noche, la premisa sigue siendo la misma. No desechemos a Dios. No desechemos a Dios. Oportunidades para hacerlo se nos presentan todos los días. Todos los días. Y como hombres y como varones necesitamos seguir afirmando nuestro corazón para que no paguen las consecuencias ninguno de nosotros, ni nuestra esposa, ni nuestros hijos, ni aquellos que tienen nietos y que puedan seguir viendo, puedan seguir viendo a cada uno de nosotros las diferentes etapas de la vida, ¿sí? Tal como está planteado en este abanico de personas, de hermanos aquí presentes en esta noche. Miren, me sigue impactando y sigue dándome vuelta en la mente, el corazón, la definición de rechazar o desechar, ¿sí? Apartar de sí a alguien o algo que resulta inútil, incómodo o molesto. Vivimos en un mundo en el cual los hombres y mujeres de este mundo sin Dios, Dios les resulta incómodo, inútil y molesto. De tal manera que están tratando de borrar de todos los ámbitos posibles, cualquier referencia hacia Dios y su injerencia con relación a la iglesia, con relación a las personas. Hay naciones que han experimentado esto con el correr de los siglos, las diferentes leyes que fueron surgiendo en Estados Unidos, de prohibir la oración en los colegios, de prohibir la manifestación pública en otros lugares acerca de lo que significa Dios para mi vida, de dejar de decir aquellas cosas que tenemos que decir con respecto a lo que está bien y lo que está mal con respecto a el pensamiento de Dios. Es decir, fíjense cómo nos toca vivir, queridos varones, en un mundo que está constantemente desechando a Dios. Pero lo importante es que no lo hagamos nosotros. Y lo importante es que lo transmitamos a nuestros hijos y a aquellos que nos siguen. Y lo importante es que lo sigamos mostrando a todos aquellos que nos conocen como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, en medio de una generación que no quiere saber nada con Él. Dios quiere absolutamente
otra cosa para nosotros. Este es, podríamos decir, el, este, el aspecto triste que puede haber cargado también el corazón de Samuel, ¿sí? Porque quizás él puede haberse sentido tocado. Tantos años acompañé a este pueblo y ahora me desechan a mí. ¿Cómo que no quieren que los lidere? ¿Cómo que no quieren que siga detrás de ellos? Y Dios le dice, tranquilo Samuel, no es contra vos, es contra mí. Yo me voy a encargar de que aprendan, quizás aún por la manera equivocada, lo que significa desechar y dejar de lado a Dios. Hermanos, trabajemos todos los días, luchemos todos los días para que esto no gane terreno en nuestro corazón, en nuestra experiencia. Y quizás para algunos, significa, para algunos, aún en esta misma noche, arreglar sus cuentas con Dios. Arreglar sus cuentas con Dios. Pedir perdón por sus pecados. Recibir a Cristo como Salvador en su corazón y en su vida. Prestarle atención quizás por primera vez, decir, bueno, sí, Señor, la verdad que nunca en mi vida te tuve en cuenta, pero ¿sabes qué? A partir de ahora, yo te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida, como único y suficiente Salvador. Yo te recibo en este momento, ya no quiero desecharte más. A partir de ahora, sos lo primero para mí. Y quizás sea para alguno de nosotros, como cristiano, como hijo de Dios, la oportunidad de enderezar la barca, ¿no? De enderezar la vida, de desechar todo aquello que quizás es un peso o un lastre que nos hace volver atrás y decir, bueno, sí, quizás durante mucho tiempo estuve rechazando a Dios, pero ahora ya no lo quiero hacer. Esto es lo que quería compartirles. Samuel experimentó lo que significó, en carne propia, experimentó lo que significa un pueblo desechando el gobierno de Dios, desechando el liderazgo espiritual propuesto por Dios, y ellos dijeron, queremos un rey, queremos un rey. Ahora nosotros como hijos de Dios podemos decir, no quiero desechar el liderazgo de Dios, y al único rey que voy a mirar y que voy a tener en cuenta en mi vida es solamente al Salvador, al Señor Jesucristo. Y como les digo, para terminar, eh, el señorío de Cristo es también una consecuencia y una decisión, ¿sí? Una decisión. Porque en algún punto de nuestra vida también tenemos que decirle, Señor, quiero que reines en mi vida, aunque sea difícil, aunque cueste, pero quiero que reines en mi vida. Esto es lo que quería compartirles en esta noche. Y muchas gracias por la atención y por el tiempo compartido. Que el Señor les bendiga. Gracias, Marcelo. Sí, gracias para compartir. Se te apagó, negro. Ahí está. Corten, digo, la grabación, ya está. Bueno, no sé si queremos compartir algo. Sí, siempre damos un poquito de tiempo como para poder comentar lo que nos interesó, lo que nos tocó, algún comentario que alguno quiera hacer. Tenemos esto es una reunión para varones donde estamos estudiando el liderazgo de una persona que, como decía Marcelo, fue un gran líder espiritual para el pueblo de Dios. Yo quería, ya que nadie va a hablar primero, voy a hablar yo. Leer en Deuteronomio capítulo 4, 3 versículos. Porque hay algo que llama la atención. Marcelo decía cómo el pueblo de Israel siempre rechaza a Dios, ¿no? Rechaza al Padre, rechaza al Hijo, rechaza al Espíritu Santo. Yo creo que el pueblo de Israel nunca valoró la relación especial que tenía con Dios. Deuteronomio 4 dice, hablando de los mandamientos, dice, guárdenlos, pónganlos por obra, porque esto es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales cuando escuchen estos estatutos van a decir, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y luego Dios pregunta, dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La pregunta es, ¿quién gobierna en Israel, en definitiva?
¿sí? Siempre es Dios el que gobierna. Por supuesto que el pueblo de Israel no veía a Dios, no tenía dioses hechos de madera, no había santuarios por todo el país, sino que había un solo santuario y no tenía imágenes, no había imágenes que adorar. Entonces, como ellos veían que todos los pueblos alrededor sí tenían dioses, dioses visibles, que los podían transportar de un lado para otro, ellos empezaron a imaginar que esos dioses eran mejores que el Dios de Israel, ¿no? Entonces, un Dios que es cercano al pueblo, un Dios que le dio leyes, estatutos y le organizó la nación. O sea, la ley era no solamente tenía que ver con la forma de acercarse del hombre a Dios, sino también era una ley ceremonial, una ley social. Lo había organizado Dios como pueblo y el que gobernaba era Dios, ¿sí? Y ese principio ellos finalmente lo desecharon, porque cuando dicen yo quiero que haya un rey, están diciendo yo no quiero que Dios sea quien gobierne. Ellos nunca valoraron esto de ser diferentes a los demás pueblos. Y bien, como decía Marcelo, que pensaba en cuántas veces nosotros también no valoramos el hecho de ser diferentes, de que Dios es nuestro rey, de que Dios es quien gobierna, que es el que tiene que llevar a quien tenemos que obedecer, porque si hay algo que tenemos que aprender, y lo vamos a ver cuando veamos la vida de Saúl, porque la característica de Saúl fue la desobediencia, por eso Dios lo desechó. Algo que tenemos que aprender, que quizás lo más importante en la vida del cristiano es la obediencia. Lo más importante en la vida del cristiano es la obediencia. ¿La obediencia a quién? La obediencia a Dios, ¿sí? Entonces, nosotros no somos tan diferentes a ellos. Nosotros también desechamos y nos quitamos de encima algo, como decía Marcelo, ¿no? A veces son sutiles esos rechazos y a veces son cruciales, ¿eh? El pueblo de Israel rechazó muchas veces a Dios, pero este rechazo fue crucial. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, después de dar vuelta 2 años por el desierto, ese rechazo fue crucial. Cuando rechazaron al Señor Jesucristo, fue crucial para el pueblo. Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron, ¿no? Entonces, en la vida del cristiano también hay veces en las cuales tomamos decisiones que son cruciales. Y, como decía Marcelo, prever las consecuencias. Imaginarnos lo que va a traer una decisión en desobediencia, imaginarnos, porque hay muchos ejemplos en la Biblia y muchas advertencias, como el pueblo, Dios le dijo al pueblo, esto es lo que va a ser el rey que ustedes van a querer tener. Sí, no importa. Después se arrepintieron muchísimo a lo largo de los 500 años que tuvieron reyes, ¿sí? Pero ya era tarde y no podían volver para atrás. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo pensaba también, mientras hablaba Marcelo, y si bien también, así como el pueblo de Israel rechazó a Cristo, rechazó a Dios, el gobierno de Dios, y muchas veces también nosotros lo hacemos, también pensaba en la diferencia que hay entre el pueblo de Israel y que tenemos nosotros, a diferencia de ellos. Y me acordaba ahí en Ezequiel, que nosotros ahora como leemos del pueblo de Israel, ellos también escucharon sobre nosotros. Y en Ezequiel 36, versículo 24 dice, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaré la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis por mi pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y esto también se repite en Jeremías, cuando le dice, Jeremías muchas veces le dicen, y me sembrarán por mi pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y sigue contando de que haré con ellos pacto eterno, y no me volveré atrás de hacerle bien, y pondré temor en el corazón de ellos. Pensaba también el beneficio que tenemos, a diferencia del pueblo de Israel, que también tenía un beneficio, es verdad, pero estamos en situaciones también distintas en las cuales Dios
puso en nosotros este espíritu, esta regeneración. Esto, sin dudas, en Ezequiel ahí veíamos una de las más lindas descripciones de esta regeneración de parte de Dios para poder así ser su pueblo y que nosotros seamos por su pueblo y que Él sea por nuestro Dios. Igualmente, todavía el pueblo de Israel está sufriendo las consecuencias hace 2000 años de haber rechazado al Señor Jesús y todavía no ocurrió eso para ellos. Sí, ocurre para nosotros. Eso no quiere decir, Sí, habló. eso es cierto, nosotros nos beneficiamos con el pacto nuevo, pero Israel todavía está sufriendo las consecuencias de sus rechazos. ¿Sí? Todavía no ocurrió esa profecía, no se cumplió para el pueblo de Israel. Para nosotros hoy es diferente, pero el mismo rey sigue siendo Dios. La autoridad sigue siendo Dios. Y lo que se requiere de nosotros es obediencia. Eso no ha cambiado. ¿Alguien más? A mí me quedó eso de que es una sucesión de pequeñas decisiones, o sea, no es un rechazo así de una, sino que fue, y en nosotros también, es una sucesión de cosas chiquitas que van pasando que llevan a después, bueno, explota la olla. Y el hecho es igual de que requiere la obediencia que no podemos cumplir y que solo en Cristo es lo que dice en Romanos. O sea, esa obediencia es tan grande en nosotros que no podemos y sin depender de Cristo es obvio que vamos a terminar frustrados y rechazando a Dios, simplemente viviendo un legalismo. Ahí también con lo que decía Tommy y parte de lo que decía Osvaldo también, llegamos a eso, o sea, es lo que nos lleva la lógica que va llevando todos Romanos hasta que llega, no puedo cumplir la ley, y le dice, doy gracias por Cristo, que solamente por Él podemos obedecer, no es simplemente obediencia sin sentido, obediencia por miedo, sino que obedecemos en amor, obedecemos en relación a lo que hizo por nosotros. Y bueno, lo que me quedó también eso de las pequeñas decisiones, cada día decidimos qué tiempo leer, qué tiempo orar, eh, cuánto mirar de tele, cuánto estar en internet, lo que sea. Esas decisiones son las que después se ven las consecuencias a grandes rasgos, por decirlo así. Yo lo pensaba en relación al Señor, a Dios y al diablo, ¿no? En relación al mundo. Como el mundo también elige, como decía Marcelo, desechar, sacar a Dios de las vidas y creen que la vida que viven sin Dios va a ser una vida sin gobierno. Y la Biblia aclara de que el que gobierno de este sistema, de este mundo, está bajo el gobierno de Satanás. Y Satanás empieza a ser ni más ni menos que lo que describía el Señor en este capítulo, empezar a pedir lo mejor de cada uno y empieza a quitar de la vida del ser humano absolutamente todas las cosas más importantes, que es la paz, que es la alegría, que es la desunión familiar, que es lo que vivimos en sociedad. La sociedad cada vez vive más desunida, más agresiva. Y bueno, este es el gobierno que ha elegido aquel que ha desechado a Dios. Pensaba en eso, ¿no? Qué triste que es la vida elegida fuera de la presencia de Dios. Y aquellos que somos hijos de Dios tendríamos que valorar mucho más que haber podido tener esta experiencia de ser gobernados por Dios nos da, a pesar de nuestras caídas, de nuestras inconstancias y demás, la posibilidad siempre de volver a nuestro Rey que nos recibe con brazos abiertos, como decía Marcelo, no desechándonos.
Bueno, ¿alguien más? Y nadie más, oramos y después damos los saluditos y damos algún anuncio. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque en esta noche hemos podido acercarnos a ti y considerar a la luz de tu palabra el ejemplo, Señor, de la vida de Samuel y del pueblo de Israel. Sabemos, Señor, lo que tú esperas de cada uno de nosotros es que reconozcamos a nuestro Salvador como nuestro Señor en nuestras vidas, que le obedezcamos en todo lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque para algo hemos sido trasladados de un reino de tinieblas al reino de la luz, al reino de la verdad, al reino de su amado Hijo. Padre Celestial, bendice a tu iglesia, ayúdanos a que estas breves y claras lecciones puedan ser incorporadas a lo largo para nuestra vida, que podamos aprender realmente, Señor, que la obediencia es quizás la palabra más importante que tenemos que aprender a obedecer en dependencia, en humildad, reconociendo a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, aquel que es el dueño, amo y Señor de nuestra vida. Padre Celestial, bendice a tu iglesia, bendice los motivos de oración, te agradecemos por cada uno de los que estuvimos presentes en esta noche. Tú conoces las necesidades individuales, personales, familiares de todos los que estuvimos aquí, Señor. Oramos para que tú estés obrando a través de tu Santo Espíritu y que también, Señor, Él obre, poniendo en obra, en práctica, Señor, todo lo que hemos oído en esta noche. Señor, nos dejamos en tus manos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.